Evangelio de hoy. Miércoles 20 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de quedar con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia media mañana y vio a otros que estaban en la plaza, sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía. Y hacia media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió y encontró a otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando llegó la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el salario, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Los que llegaron hacia última hora recibieron un denario. Y al recibirlo, los primeros pensaron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el propietario, diciendo: Esos últimos han trabajado solo una hora. Y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ningún agravio. ¿Acaso no quedaste conmigo en un denario? Tómalo y vete. Si quiero darle a este último lo mismo que a ti, ¿no tengo derecho a hacerlo? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy generoso? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña es una de las enseñanzas más complejas y desafiantes de Jesús en los Evangelios. A través de esta historia, Cristo no solo habla de la justicia, sino también de la misericordia divina y de las relaciones entre los hombres y Dios. El mensaje central de esta parábola puede ser desconcertante para muchos, ya que desafía nuestra comprensión de la equidad y de lo que es justo en los términos humanos. La narración está cargada de lecciones profundas sobre el reino de Dios, sobre la generosidad de su gracia y sobre la forma en que Él ve la justicia. El contexto de la parábola: un hombre que sale a contratar obreros. La parábola comienza con la imagen de un hombre que posee una viña. Este hombre representa a Dios mismo, quien en su generosidad y benevolencia busca que su obra sea fructífera y que todos los hombres participen de ella. El hecho de que salga repetidamente a contratar obreros, desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, muestra la continua invitación de Dios a la humanidad. Él no descansa en su esfuerzo por convocarnos y ofrecernos su gracia y salvación, sin importar la hora o el momento de nuestra vida en que respondamos. El trabajo en la viña, la llamada de Dios a todos. El trabajo en la viña es una metáfora constante en la Biblia para describir la obra de Dios en el mundo. Los obreros son los discípulos de Cristo, aquellos llamados a trabajar en su misión de evangelización y redención. El hecho de que el dueño de la viña
salga a buscar obreros varias veces al día refleja la apertura de Dios hacia todos los hombres, sin importar el momento en que decidan responder a su llamado. Esto nos habla de la universalidad de la salvación, de que todos tienen acceso a la gracia de Dios, independientemente de la etapa de su vida o del tiempo que hayan pasado alejados de Él. El contrato de trabajo, la promesa de la recompensa. El dueño de la viña, al contratar a los obreros, les promete un denario como salario por su jornada laboral. Un denario era una cantidad justa por un día de trabajo en la época. La promesa del salario representa la recompensa de la vida eterna que Dios ofrece a todos los que le siguen, independientemente de la duración de su compromiso. El salario es el mismo para todos, lo que subraya el principio de la gratuidad de la gracia de Dios. No importa cuán temprano o tarde respondas a su llamado. El don de la vida eterna es igual para todos los que se comprometen con él de corazón. El desarrollo de la parábola, la contratación de más obreros. A lo largo del día, el dueño de la viña sale varias veces a contratar más obreros. Al principio de la jornada, podría parecer justo que los primeros obreros reciban más, ya que trabajaron más tiempo. Pero el dueño de la viña actúa según su propia generosidad, y no según los méritos de los obreros. Esta es una lección clave: el reino de Dios no se basa en lo que hemos ganado, sino en la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros. La reacción de los obreros primeros, la envidia y la desconfianza. Cuando llega la hora de pagar, los obreros que trabajaron todo el día esperan recibir más que los que llegaron al final. Sin embargo, al ver que todos reciben el mismo salario, se sienten indignados y celosos. Aquí, la parábola revela una verdad importante. Los seres humanos tendemos a medir la justicia según nuestro propio entendimiento de lo que es justo. Esperamos que aquellos que trabajan más o que han estado más tiempo en la viña reciban una mayor recompensa. Pero la justicia de Dios es radicalmente diferente a la humana. En el reino de Dios, la misericordia prevalece sobre la justicia humana. La respuesta del dueño de la viña, la justicia de Dios. El dueño de la viña responde a las quejas de los primeros obreros con una pregunta directa: ¿no he hecho contigo lo que pactamos? De esta manera, Jesús nos está diciendo que la recompensa que Dios da es más que justa, ya que no depende de lo que creemos que merecemos, sino de la gracia de Dios. Dios no es injusto al dar el mismo salario a los que llegaron al final del día, porque Él ha decidido, en su libertad, ser generoso y regalar la vida eterna a todos los que aceptan su invitación. El principio del reino, la generosidad divina. El principio fundamental que Jesús nos muestra en esta parábola es que en el reino de Dios, la generosidad es la regla y no la excepción. Dios no reparte recompensas basadas en méritos humanos, sino en su propia generosidad y amor infinito. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque en el reino de Dios no existen jerarquías de poder, estatus o logros humanos. Todos los que acepten el llamado de Dios, sin importar el momento, serán recompensados de manera abundante con su gracia y su salvación. El reinado de Dios y la gracia inmerecida.
La parábola también refleja el carácter inmerecido de la gracia de Dios. Los obreros que llegaron al final del día no hicieron nada para merecer el salario completo. Sin embargo, el dueño de la viña les otorga lo mismo que a los que trabajaron desde el principio. Esta es una lección fundamental en la vida cristiana. La gracia no puede ser ganada, sino que es un regalo inmenso que Dios nos ofrece gratuitamente. El reino de Dios y la llamada universal. La parábola nos recuerda que la invitación al reino de Dios es universal. No importa cuán tarde hayamos llegado, o cuán alejados estemos. Siempre hay lugar en la viña de Dios para quienes decidan responder a su llamada. La salvación no se basa en el tiempo que hemos dedicado, sino en la decisión de entrar por la puerta que Dios nos ofrece. Todos tienen acceso al reino de Dios, independientemente de su pasado o su experiencia de vida. El desafío del Evangelio, superar la mentalidad de mérito. El desafío que esta parábola nos plantea es superar nuestra mentalidad humana de mérito. Solemos pensar que lo que ganamos en la vida depende de nuestros esfuerzos, tiempo y sacrificios. Pero el Evangelio nos invita a ir más allá de esta lógica y a abrazar el principio de la generosidad divina. La salvación no se gana con esfuerzos humanos, sino que es un don gratuito de Dios, disponible para todos. La paradoja de la misericordia divina. La misericordia de Dios es paradójica a los ojos humanos, mientras que los hombres suelen premiar a los que se han esforzado más y castigar a los que llegan tarde o no cumplen con sus expectativas. Dios actúa de manera diferente. En su reino, el último puede ser el primero, y el primero el último. Este principio revela una de las características más asombrosas de la justicia divina. No se basa en méritos o logros, sino en el amor incondicional y gratuito de Dios. La salvación no es una transacción económica, sino un don generoso que se otorga según la voluntad divina. El reino de Dios y el contraste con los valores terrenales. La parábola de los obreros en la viña también revela el contraste profundo entre los valores del reino de Dios y los de este mundo. En el mundo terrenal, la recompensa suele estar reservada para aquellos que más han trabajado o que más han logrado. Sin embargo, en el reino de Dios, la generosidad es la regla y no la excepción. Esta generosidad no responde a la lógica humana de lo que se gana, sino a una lógica del amor y la gracia de Dios. El Evangelio nos invita a abrazar este reino, que desafía nuestras concepciones sobre el esfuerzo, la recompensa y la justicia. La igualdad de todos en el reino de Dios. Otro aspecto importante de la parábola es la idea de la igualdad entre los obreros, sin importar el tiempo que hayan trabajado. Todos reciben el mismo salario, lo que muestra que, en el reino de Dios, no hay jerarquías ni distinciones basadas en el tiempo de servicio. Dios no mide a los seres humanos como lo haríamos nosotros, basándonos en su historia personal o en sus logros terrenales. Su mirada es más profunda y va al corazón, donde la disposición y el arrepentimiento son lo que más valora. Por ello, la salvación no depende de cuánto tiempo hayamos estado en el camino, sino de nuestra respuesta a la llamada de Dios. La responsabilidad de no juzgar.
La reacción de los obreros que trabajaron todo el día, sintiéndose indignados por la generosidad del dueño de la viña, nos muestra también la tendencia humana de juzgar a los demás. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que los demás no merecen la misma gracia o los mismos beneficios que nosotros, especialmente si llegaron tarde o no se esforzaron tanto. Sin embargo, el reino de Dios nos invita a abandonar esa mentalidad de juicio y envidia. Solo Dios tiene el derecho de decidir quién merece entrar en su reino. Y su decisión se basa en su misericordia y no en méritos humanos. La alegría de participar en la viña de Dios. El hecho de que los obreros reciban la misma paga, sin importar su tiempo de trabajo, debe ser visto como una oportunidad para reflexionar sobre el inmenso gozo de participar en la obra de Dios. Ser parte de su viña, aunque sea por un corto tiempo, es un honor inestimable. El reino de Dios no se mide en términos de lo que hacemos o logramos, sino en la alegría de saber que estamos colaborando con el plan divino de salvación. La salvación no es solo un destino, sino una experiencia de trabajo en comunidad, de fraternidad y de comunión con Dios. La parabólica inclusividad del Evangelio. En esta parábola también se refleja la inclusión radical del Evangelio. Muchos de los obreros que llegaron al final del día, posiblemente, eran los que menos esperanza tenían de ser contratados. Sin embargo, el dueño de la viña no excluye a nadie, sino que abre la puerta a todos, sin importar su historia o su tiempo de espera. Este principio de inclusión es fundamental en el mensaje de Cristo, que vino a llamar a todos, sin excepción, al reino de Dios. La gracia de Dios no se limita por nuestras deficiencias o por el tiempo que hemos estado alejados de Él. La parábola como reflejo de la misericordia. La misericordia es la clave para entender esta parábola. La misericordia de Dios es tan vasta e infinita que no se puede medir según criterios humanos. Los obreros de la viña no merecían una paga igual, pero el dueño de la viña les da lo mismo, por su gracia y generosidad. De esta forma, Dios nos recuerda que el amor divino no se basa en méritos, sino en un corazón dispuesto a amar y perdonar. No importa cuán tarde lleguemos a la fe, Dios nos recibe con los brazos abiertos y nos ofrece la salvación gratuitamente. La enseñanza para los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, como todos nosotros, debemos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La mentalidad humana tiende a compararse y a establecer jerarquías entre las personas. Pero en el reino de Dios, todos somos iguales. El que ha trabajado más no es más valioso, ni más digno de amor, que el que ha trabajado menos. La justicia divina no sigue las normas humanas. Y al entender esto, debemos reconocer que la salvación es un regalo para todos. Y al igual que el dueño de la viña, Dios está dispuesto a dar generosamente, sin mirar los méritos. Solo la disposición del corazón. La gracia sobrenatural de Dios. La parábola muestra de manera impactante que la salvación no es algo que se pueda ganar o merecer según los estándares humanos. La generosidad del dueño de la viña refleja el corazón de Dios, que otorga la gracia de forma desbordante, sin que haya un mérito previo de nuestra parte.
Esto debería cambiar nuestra visión sobre cómo entendemos el reino de Dios, dejando atrás cualquier pensamiento de que debemos merecer el amor divino. La salvación no es un pago por esfuerzo, sino un regalo gratuito, un acto de pura misericordia que se da a todos por igual. El corazón humano frente a la gracia divina. El comportamiento de los obreros que se quejan es, en realidad, un reflejo de cómo, muchas veces, en la vida diaria, también nosotros luchamos con el concepto de la generosidad de Dios. Nos sentimos inclinados a comparar lo que tenemos con lo que otros reciben. El corazón humano tiende a ver las bendiciones y las recompensas desde una perspectiva competitiva, buscando siempre tener más o ser tratado de manera más justa, según nuestros propios términos. Sin embargo, el reino de Dios está completamente fuera de este marco de pensamiento. La generosidad de Dios desafía nuestras expectativas y nos invita a una vida de humildad y gratitud por todo lo que Él nos da. El llamado eterno y la oportunidad de la salvación. El hecho de que el dueño de la viña salga varias veces a lo largo del día para contratar más obreros nos habla de la disposición constante de Dios para salvar a todos los seres humanos. Su invitación a trabajar en su viña nunca se cierra. Incluso aquellos que han tardado en responder a su llamado pueden aún entrar y recibir la recompensa de la vida eterna. Esto subraya la paciencia infinita de Dios y su constante deseo de incluir a todos en su obra salvadora, independientemente de la hora a la que respondan. Siempre habrá espacio en su viña para cada uno de nosotros. La justicia divina, una lógica más allá del entendimiento humano. La justicia de Dios no sigue las reglas lógicas y matemáticas de este mundo. La misericordia y la gracia que Él ofrece a todos, sin distinción de mérito, nos confronta y, a menudo, nos desafía a comprender el verdadero sentido de lo que significa ser justo. El reino de Dios no se ajusta a la lógica humana, pues no hay niveles de gracia, sino un don completo y perfecto para todos. El Evangelio de Jesús nos invita a abrazar esta justicia divina que excede nuestro entendimiento, y a vivirla con gozo y sin rencor. Hacia aquellos que, tal vez, lleguen después de nosotros. El significado profundo del salario igual. La misma cantidad de salario que reciben todos los obreros, independientemente de cuánto tiempo hayan trabajado. Es un símbolo de la gracia igualitaria de Dios. El salario no depende del esfuerzo humano, sino del generoso corazón de Dios. Todos los que aceptan la invitación de Dios al reino reciben la misma recompensa. No porque todos hayan trabajado de la misma manera, sino porque todos son igualmente dignos de la gracia de Dios por el solo hecho de responder a su llamado. Este principio es revolucionario y desafiante para nuestra manera de pensar y vivir la fe. El reino de Dios y la llamada universal. Al ver que todos los obreros, sin importar su tiempo de trabajo, reciben la misma recompensa, se nos recuerda la llamada universal de Dios. A todos los pueblos, a todas las naciones. El reino de Dios no está reservado solo para unos pocos elegidos, sino que está abierto a todos, sin distinción de raza, estatus social o tiempo de respuesta. Incluso aquellos que han vivido toda su vida lejos de Dios y se convierten, al final reciben el mismo acceso a la salvación que aquellos que han seguido el camino de la fe desde el principio.
Esto pone de manifiesto la generosidad ilimitada de Dios. La gracia no se mide por el esfuerzo humano. El principio fundamental que nos enseña esta parábola es que la gracia no se mide en términos humanos de esfuerzo y méritos. Cuando Dios da su gracia, no lo hace por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha decidido ofrecer como un regalo. Nuestra respuesta a este regalo no es lo que determina su magnitud, sino la abundancia y la magnanimidad del dador. En este sentido, la parábola nos desafía a alejarnos de cualquier sistema meritocrático y a aceptar la gratuidad de la salvación que Dios ofrece a todos. La paradoja de los últimos y los primeros. La reversión de las expectativas de que los primeros sean los últimos y los últimos sean los primeros está en el corazón del reino de Dios. En nuestra cultura, los primeros suelen tener más ventajas, más privilegios y, por lo tanto, más recompensas. Sin embargo, en el reino de Dios, no se mide el valor por el tiempo o el trabajo, sino por la respuesta al amor divino. Los últimos, los que no parecen tener nada que ofrecer, son recibidos con el mismo amor y generosidad que aquellos que han estado más tiempo comprometidos. El llamado de Dios, un acto de generosidad incomprensible. El dueño de la viña que sale a lo largo del día a contratar a los obreros ilustra la acción constante de Dios en nuestra vida. Nunca nos abandona, y su llamado es continuo, abierto a todos en cualquier momento de la vida. No importa si hemos vivido alejados de Él por mucho tiempo, Él sigue buscando y llamando a aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Este es el rostro de la misericordia divina. Un amor que no discrimina, ni se limita por el tiempo o las circunstancias. La vida cristiana como respuesta a un llamado. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida cristiana. El reino de Dios no depende de lo que hacemos, sino de cómo respondemos a la invitación de Dios. Así, cada día es una oportunidad para responder con generosidad al llamado que Dios nos hace. Debemos preguntarnos si vivimos nuestra fe con la gratitud de aquellos que han sido llamados a trabajar en su viña, sabiendo que no merecemos la recompensa, pero que la recibimos como un don. El desafío de no juzgar. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es el llamado a no juzgar a los demás. Los obreros que se quejan del trato recibido no solo cuestionan la justicia del dueño, sino que también revelan una mentalidad de competencia y comparación. Todos, sin importar el tiempo de su trabajo, reciben lo mismo. Y eso pone de manifiesto la igualdad fundamental de todos ante Dios. En el reino de Dios no hay lugar para el juicio ni para la envidia. Si Dios trata a todos con generosidad, nosotros, como sus seguidores, debemos aprender a hacer lo mismo. La respuesta a la llamada de Dios. Es importante notar que los obreros que llegaron al final del día no se quejan de que no se les haya llamado antes. Aceptan la invitación sin reservas, con humildad y gratitud. Esta actitud es ejemplar para nosotros como cristianos. No debemos mirar atrás o lamentarnos por el tiempo perdido, sino recibir el llamado de Dios con un corazón abierto, sin importar en qué momento llegue. Lo esencial no es cuánto tiempo hemos estado esperando, sino cómo respondemos a su invitación cuando llega. La recompensa en el reino de Dios, igual para todos.
La paga igualitaria para todos los obreros refleja la idea de que la salvación es una experiencia colectiva, no individual. Nadie tiene más derecho que otro a la recompensa de la vida eterna, ya que todos somos igualmente necesitados de la gracia de Dios. No hay mérito humano que nos haga más merecedores de la salvación, más bien. La gracia es un regalo que Dios da generosamente a todos los que responden a su llamada. Este principio de igualdad en el reino de Dios nos invita a rechazar todo tipo de elitismo o exclusión dentro de la comunidad cristiana. El desafío del ego humano. El ego humano tiende a ver la vida como una competencia. Un lugar donde cada uno debe luchar por ganar su lugar y por recibir lo que merece. Sin embargo, el reino de Dios desafía esta mentalidad, invitándonos a abrazar un modo de vida donde la gracia, la generosidad y la igualdad son las verdaderas medidas de valor. Esto no es fácil, porque va en contra de nuestras expectativas y de la forma en que el mundo opera. Pero es un llamado a vivir con humildad, sabiendo que nuestra vida y nuestra salvación dependen exclusivamente del amor incondicional de Dios, no de nuestras acciones o logros. El cambio de perspectiva. Al recibir todos los obreros la misma paga, se nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la vida cristiana. No se trata de hacer más para ganar más, sino de recibir el amor de Dios como un don que nos transforma. Este es un cambio radical en la forma de vivir nuestra fe, pues nos invita a alejarnos de una visión en la que estamos constantemente midiendo el valor de nuestras acciones. La verdadera vida cristiana es aquella que reconoce la gratuidad de la gracia divina y se abandona a esa gracia con alegría y gratitud. La paradoja de los últimos ser primero. El mensaje de que los últimos serán los primeros resalta la naturaleza inversa del reino de Dios, que no sigue los principios de este mundo. En la sociedad humana, quienes están al final de la línea son aquellos que tienen menos poder o influencia. Pero en el reino de Dios, esos mismos últimos tienen el mismo acceso a la salvación que los primeros. Esta es una lección fundamental sobre la humildad y la justicia divina. No se trata de los méritos humanos, sino de la disposición del corazón para recibir el amor de Dios. La generosidad de Dios transforma. La generosidad del dueño de la viña transforma la relación entre los obreros y el trabajo mismo. Lo que importa no es la cantidad de trabajo realizado, sino la actitud con la que se recibe la gracia y la recompensa de Dios. La vida cristiana no es un simple intercambio de esfuerzos y recompensas, es una relación de amor y generosidad, donde cada persona es llamada a colaborar con la obra de Dios, sin esperar más de lo que Dios nos da en su bondad. La paradoja de la llamada tardía. Una de las características sorprendentes de esta parábola es que los obreros que llegan al final del día son llamados de forma inesperada. La vida cristiana no se ajusta a nuestras expectativas humanas, en las cuales aquellos que se esfuerzan más o trabajan más tiempo reciben la mayor recompensa. Sin embargo, Dios desafía estas expectativas, llamando a todos, sin importar el momento en que respondan. Incluso aquellos que han vivido mucho tiempo alejados de Él, o que se sienten descalificados por su falta de experiencia, pueden experimentar el mismo amor.
Y la misma generosidad de Dios. La humildad necesaria para aceptar el llamado. Esta parábola también subraya la necesidad de humildad. Para aceptar el llamado de Dios. Sin importar cuán tarde lleguemos. Los obreros que llegaron al final del día. No discutieron ni se sintieron indignados. Por haber trabajado menos tiempo. Simplemente recibieron lo que les fue ofrecido. Esta disposición a aceptar el amor divino tal como es. Sin compararse con los demás. Es una actitud fundamental que debemos cultivar en nuestra relación con Dios. La transformación del corazón. La parábola no solo habla de la recompensa externa que se recibe, sino también de una transformación interna. ¿Qué ocurre al aceptar el reino de Dios? Cada vez que respondemos al llamado de Dios, somos transformados por su gracia. Los obreros que llegaron tarde podrían haber estado cansados o desanimados, pero al entrar en la viña, participaron en la obra divina. Y recibieron algo mucho más grande que el simple trabajo físico. La participación en el reino de Dios. Y el gozo de colaborar en su plan de salvación. El reinado de la gracia. La generosidad del dueño de la viña refleja la forma en que el reino de Dios se basa no en el esfuerzo humano, sino en la gracia divina. Al igual que el dueño de la viña, da la misma recompensa a todos, sin importar el tiempo de trabajo. Dios ofrece su salvación gratuitamente a todos los que responden a su llamado. Esta es una invitación a despojarnos de la mentalidad de mérito y logro para aceptar la gratuidad de la gracia, que no tiene en cuenta nuestros logros o fracasos, sino que nos llama a todos por igual. La gracia que abunda más allá del mérito. A menudo, nuestra naturaleza humana tiende a pensar que para recibir una recompensa debemos ganar algo, o demostrar que lo merecemos. Sin embargo, en la parábola, el dueño de la viña da la misma paga a todos los obreros, sin considerar cuánto han trabajado. Este es un recordatorio de que la gracia de Dios no está basada en lo que podemos ofrecerle o lo que hemos hecho, sino en su infinita bondad y amor por nosotros. El regalo de la vida eterna. La vida eterna no es el fruto de nuestras acciones o esfuerzos, sino el regalo inmerecido de Dios. Todos los que son llamados por Él reciben la misma recompensa, la salvación, sin importar el tiempo que hayan dedicado a seguirlo. Este principio debe transformar nuestra forma de ver nuestra relación con Dios. No como una carrera en la que competimos con los demás, sino como una invitación a recibir con gratitud un regalo inmenso que nunca podremos ganar por nosotros mismos. El reino de Dios es para todos, sin distinción. Otra lección clara que nos ofrece esta parábola es que el reino de Dios está abierto a todos, sin distinción de tiempo, esfuerzo o estatus. Los que llegaron tarde a la viña no fueron rechazados, al contrario. Fueron recibidos con los brazos abiertos y tratados con la misma generosidad que aquellos que llegaron temprano. El Evangelio de Jesús invita a todos, sin importar sus antecedentes o cuán tarde lleguen, a participar en la vida divina. La recompensa inesperada. El hecho de que los obreros que llegaron tarde reciban el mismo salario que aquellos que trabajaron
Todo el día es un recordatorio de que el reino de Dios es un lugar de recompensas inesperadas. No porque los primeros no merezcan lo que recibieron, sino porque Dios quiere demostrar que, en su reino, no se trata de lo que ganamos, sino de la inmensa generosidad de su amor. Este principio puede ser desconcertante para quienes buscan una justicia basada en el esfuerzo y el mérito. Pero es la justicia de un Dios que no limita su amor ni a lo que consideramos justo ni a lo que creemos merecer. El llamado universal de la salvación. Esta parábola también tiene un mensaje universal. Dios quiere que todos participen en su reino. Su invitación está abierta a todos, independientemente de su lugar o tiempo en la historia. No hay exclusión, solo una invitación continua que abarca todos los aspectos de la vida humana. Un llamado a todos los que deseen entrar en la viña de la salvación. Cada día es una oportunidad para responder, sin importar cuán tarde se haya comenzado el camino. La esperanza para los últimos. En la sociedad humana, quienes se encuentran al final de la fila suelen sentirse desplazados, poco valorados o condenados a no recibir nada. Pero en el reino de Dios, los últimos no solo tienen un lugar, sino que reciben la misma recompensa que los primeros. Este es un acto de misericordia que ofrece esperanza a todos aquellos que se sienten alejados de Dios, o que creen que ya es demasiado tarde para ellos. El reino de Dios no se cierra para nadie, y la puerta siempre está abierta para aquellos que buscan la gracia de Dios. La generosidad que rompe nuestras expectativas. La actitud del dueño de la viña desafía las expectativas humanas sobre la justicia y la equidad. Mientras que en nuestro mundo, el valor de algo se mide por el tiempo, esfuerzo o sacrificio invertido, en el reino de Dios. El valor está en la generosidad y el amor de Dios hacia nosotros. La medida del amor divino no está determinada por los méritos humanos, sino por la pura gracia de un Dios que da abundantemente, sin esperar nada a cambio. Este principio de generosidad sin límites es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, un recordatorio de que Dios no nos da según lo que creemos merecer, sino según su infinita bondad. La respuesta humana a la generosidad de Dios. ¿Cómo debemos responder a tal generosidad? La clave está en aceptar el llamado de Dios con humildad y gratitud. Los obreros que llegaron al final del día no lucharon, ni discutieron, sino que recibieron lo que se les dio con un corazón abierto. Este es un modelo para nosotros. No debemos ser reacios o resentidos cuando otros experimentan la misma gracia que nosotros, sino alegrarnos por ellos. La verdadera respuesta humana al amor de Dios es la gratitud. Y la gratitud no conoce comparaciones ni envidias. Solo regocijo por la generosidad divina. El trabajo en la viña de Dios, un acto de colaboración. El trabajo en la viña, aunque diferente en duración, para cada uno de los obreros, es en sí mismo un acto de colaboración en el plan divino. La llamada de Dios no se limita a aquellos que han estado en la fe durante mucho tiempo, sino que también se extiende a aquellos que, al final del día, deciden entrar a trabajar con Él. Todos somos invitados a ser parte activa de la obra del reino.
Y el hecho de ser llamados es en sí un honor inmenso, independientemente de cuándo o cómo respondemos. El trabajo no es para que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, sino para colaborar con el amor divino y compartir su generosidad con el mundo. La inclusión de todos en el reino de Dios. Uno de los mensajes más profundos de esta parábola es la inclusión radical de todos en el reino de Dios. No importa cuándo se ha comenzado el camino, ni cuánto tiempo se ha estado esperando o trabajando en la fe. Todos, sin distinción, reciben el mismo acceso a la vida eterna. Esta es una invitación a mirar más allá de las divisiones humanas, a reconocer que el reino de Dios no está reservado para unos pocos privilegiados, sino que es un lugar donde todos tienen cabida, independientemente de sus orígenes o circunstancias. El reino de Dios como una realidad transformadora. El reino de Dios no es solo un lugar al que aspiramos llegar, sino una realidad transformadora que debe manifestarse aquí y ahora. Al aceptar la generosidad de Dios y trabajar en su viña, comenzamos a vivir ya en su reino. Este reino transforma nuestro corazón, nuestra manera de ver a los demás, nuestra capacidad para dar y recibir, y nuestra disposición para participar en la misión divina. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo con los valores del reino, la humildad, la generosidad, la igualdad y la compasión. El desafío de la mentalidad meritocrática. La parábola también desafía la mentalidad meritocrática, que tan comúnmente prevalece en nuestras sociedades, donde el valor se mide por el tiempo invertido o el esfuerzo realizado. En el reino de Dios, la salvación no se obtiene por el mérito, sino por la misericordia. Este principio pone en duda las estructuras sociales, que valoran a las personas según su rendimiento, y les invita a reconsiderar las verdaderas riquezas que debemos perseguir. El valor de una persona no depende de sus logros o su posición, sino del amor incondicional de Dios, que nos llama a todos por igual. La gracia imparable de Dios. El dueño de la viña muestra que la gracia de Dios no se detiene. No se limita por las barreras que los seres humanos ponemos. Al salir varias veces en el día a buscar obreros, demuestra que el amor de Dios es imparable, siempre buscando a aquellos que necesitan ser alcanzados. La gracia divina nunca se detiene. Por las horas, los momentos de la vida, o las decisiones pasadas de cada persona. No importa cuán tarde estemos en nuestra jornada, Dios siempre está dispuesto a ofrecernos su amor y darnos la oportunidad de participar en su misión salvadora. La mente humana y la visión del reino. La mente humana tiende a ver las cosas desde una perspectiva limitada. Siempre tratamos de calcular lo que merecemos según nuestros esfuerzos. Pero el reino de Dios no funciona de esa manera. Aquí no se mide el valor según la duración del servicio, sino por la disposición a recibir el don de la vida eterna. Esto pone en evidencia la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina, que no está regida por la cantidad o el tiempo, sino por la abundancia de la misericordia y la generosidad. El reino de Dios, un proyecto de inclusión y misericordia. El reino de Dios, como lo muestra esta parábola, no es un lugar donde solo algunos seleccionados son llamados a participar, sino un proyecto de inclusión universal, en el que todos, sin importar cuándo respondan al llamado divino,
tienen un espacio reservado. Esto nos desafía a mirar más allá de las categorías humanas de éxito, logros y estatus. Y comprender que la invitación al reino es para todos, sin distinción. Cada uno de los obreros, al ser llamado, representa a todos aquellos que, por diversas razones, llegan tarde a la fe, o se sienten excluidos por sus errores pasados. Sin embargo, al final, lo que importa no es cuántos han llegado primero, sino que todos tienen la oportunidad de recibir la recompensa prometida. La salvación que solo Dios puede dar. La inmensa generosidad de Dios. Una de las lecciones más impactantes de esta parábola es la inmensa generosidad de Dios, que no se limita a lo que creemos justo o razonable. En el mundo humano, la recompensa está basada en el tiempo o el esfuerzo, pero en el reino de Dios, la medida de la recompensa es la bondad infinita de un amor que no tiene límites. El dueño de la viña no se mide por las horas que cada obrero trabajó, sino por su deseo de que todos, independientemente de su tiempo de trabajo, reciban lo que necesitan para vivir. De igual manera, la salvación que Dios ofrece no depende de lo que hayamos hecho, sino de su voluntad generosa de darnos un don que no merecemos, pero que con alegría podemos recibir. El desafío de aceptar la generosidad divina. El desafío que presenta esta parábola es aceptar la generosidad divina, sin caer en la trampa de la comparación humana. Muchas veces nos encontramos en un proceso de comparación constante con los demás, midiendo lo que hemos logrado en relación a los demás, y sentimos celos o resentimiento cuando otros reciben lo que creemos que es nuestro por derecho. Sin embargo, el dueño de la viña nos muestra una visión completamente diferente. La generosidad de Dios no está basada en lo que creemos que merecemos, sino en el amor y la misericordia que Él elige derramar sobre todos por igual. Aceptar este principio nos libera de la necesidad de comparar nuestro esfuerzo con el de los demás y nos invita a experimentar la gratitud y la paz que vienen al confiar en la bondad de Dios sin condiciones. La inclusividad de la llamada de Dios. La parábola también destaca un tema central en el cristianismo: la inclusividad de la llamada de Dios. El dueño de la viña sale varias veces al día a llamar a más obreros, y la invitación está dirigida a todos, sin importar en qué momento se encuentren en sus vidas. Este es un recordatorio de que el Evangelio no tiene fronteras ni exclusiones. No se trata de un grupo selecto de personas que reciben los beneficios del reino, sino de una invitación universal que está siempre abierta a todos, sin importar el tiempo que hayan estado alejados de Dios. La esperanza para los tardíos. En muchos momentos de nuestras vidas, podemos sentir que es demasiado tarde para cambiar o para entrar en el reino de Dios. Esta parábola ofrece una esperanza infinita para aquellos que piensan que ya han perdido la oportunidad. No importa cuándo se haya respondido al llamado. Lo que importa es que Dios siempre está dispuesto a recibir a los que acuden a Él con humildad. Al final del día, incluso aquellos que llegan al final de su vida, al final de su tiempo de gracia, reciben la misma recompensa que aquellos que han permanecido fieles durante toda su vida.
Esto no es un mensaje de injusticia, sino de misericordia y gracia, donde no hay límites para el perdón ni para el amor divino. La salvación, un regalo para todos. Es importante que entendamos que la salvación no se puede ganar por méritos personales, sino que es un regalo inmenso que Dios ofrece a todos. La parábola subraya que la vida eterna no es el resultado de una escala de logros, sino de la generosidad de Dios, quien ofrece la recompensa a todos, sin importar el tiempo o la cantidad de trabajo realizado. Esta es una lección que desmantela nuestra comprensión humana de la justicia, invitándonos a abrazar la salvación como lo que verdaderamente es: un don gratuito de amor. El trabajo y el reino de Dios, un acto de comunidad. El trabajo en la viña también simboliza un acto de comunidad, en el que todos participan y reciben por igual la recompensa. En el reino de Dios, todos somos colaboradores en la obra divina, no competidores. No importa cuánto tiempo cada uno haya estado trabajando. Todos tienen un papel vital en la edificación del reino de Dios en la tierra. Esto nos invita a vivir en unidad, superando la competencia y celebrando la cooperación y la igualdad entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. La justicia de Dios y la gratitud humana. La justicia de Dios, como lo vemos en esta parábola, no siempre se ajusta a los patrones humanos de justicia. Cuando pensamos en la justicia, generalmente pensamos en recompensas proporcionales a los esfuerzos realizados. Pero la justicia divina va más allá de las limitaciones humanas. El dueño de la viña, al dar la misma recompensa a todos, nos muestra que la justicia de Dios se basa en el amor, no en la proporción entre trabajo y paga. Esto invita a la humanidad a cambiar su perspectiva y a vivir con gratitud, sabiendo que la salvación que recibimos no es algo que hemos ganado, sino un regalo que se nos da por pura misericordia. La llamada universal al reino de Dios. La parábola del dueño de la viña revela un principio profundo del reino de Dios. La llamada está abierta a todos, sin importar el tiempo que haya transcurrido, ni las circunstancias de la vida de cada persona. En nuestro mundo, estamos acostumbrados a dividir a las personas según su origen, su estatus social o el tiempo que han dedicado a una causa. Pero el reino de Dios borra esas divisiones y nos muestra que la invitación es universal, desde el principio hasta el final del día. Todos tienen la misma oportunidad de entrar en la viña, de colaborar en la obra de la salvación y de recibir la recompensa que el dueño de la viña ofrece con generosidad. Es un recordatorio de que el amor de Dios no está condicionado por el tiempo ni la cantidad de trabajo, sino por su voluntad infinita de darnos la vida eterna, un regalo que todos pueden recibir si aceptan la invitación. La generosidad que desafía la lógica humana. El hecho de que el dueño de la viña ofrezca la misma recompensa a los obreros que trabajaron solo una hora, así como a los que trabajaron durante todo el día, es un acto de generosidad que desafía la lógica humana. En nuestra cultura, la justicia generalmente se mide por la cantidad de trabajo o esfuerzo realizado, y las recompensas son proporcionales a esos esfuerzos. Sin embargo, Dios no se rige por estas normas humanas, y su generosidad no se limita
por nuestras expectativas de equidad. La generosidad divina es desbordante y fluye más allá de lo que podemos comprender o imaginar. Al no dar según el trabajo, sino según su amor, Dios nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la generosidad en nuestra vida diaria y si estamos dispuestos a ofrecerla sin restricciones o reservas, como Él lo hace con nosotros. La comparación humana y la trampa del orgullo. A menudo, el ser humano tiende a comparar lo que tiene con lo que otros reciben, lo que genera envidias, celos y resentimiento. En la parábola, los primeros obreros se quejan porque ven que los que llegaron después de ellos recibieron lo mismo que ellos, a pesar de haber trabajado más tiempo. Este comportamiento refleja cómo nuestra naturaleza humana se siente amenazada por la generosidad de los demás, especialmente cuando sentimos que hemos trabajado más arduamente. La invitación de la parábola es a liberarnos de esta mentalidad competitiva y de comparar constantemente lo que tenemos con lo que tienen los demás. La verdadera satisfacción se encuentra en la gratitud por lo que hemos recibido y en reconocer que el amor de Dios es inmenso, lo que nos invita a regocijarnos cuando otros también reciben la misma gracia, sin importar cuándo hayan sido llamados. La trampa de la meritocracia y la salvación. La parábola también pone en cuestión la ideología de la meritocracia, que sostiene que las recompensas deben corresponder estrictamente al esfuerzo y a los logros personales. En este mundo, estamos acostumbrados a creer que el valor de una persona y la recompensa que recibe dependen de lo que ha logrado o de cuánto ha trabajado. Sin embargo, el reino de Dios nos invita a ver la vida y la salvación desde una perspectiva diferente, donde no se mide el valor por el esfuerzo, sino por la gracia y la generosidad de un Dios que ofrece gratuitamente su amor y salvación. La salvación no es el resultado de lo que hemos hecho o de cuánto hemos trabajado, sino el don generoso de Dios. Un regalo inmerecido que se nos ofrece a todos por igual, sin tener en cuenta nuestros méritos o fallos. La misericordia como pilar del reino de Dios. El principio fundamental del reino de Dios, que se refleja claramente en esta parábola, es la misericordia. En el mundo humano, la misericordia se ve a menudo como una virtud secundaria, relegada a un plano de perdón o tolerancia. Pero en el reino de Dios, la misericordia no solo es un valor, sino el fundamento sobre el cual se construye la relación con Dios y con los demás. El dueño de la viña, al ofrecer la misma recompensa a todos, independientemente del tiempo trabajado, está actuando conforme a la misericordia divina, que no ve el valor en el esfuerzo humano, sino en el deseo de dar y recibir sin condiciones. De igual manera, los cristianos estamos llamados a vivir y practicar la misericordia sin reservas, reconociendo que la gracia que hemos recibido no es por méritos, sino por pura bondad divina. La alegría de participar en el reino. El gozo que experimentan todos los obreros al recibir la recompensa refleja la alegría y la satisfacción que se experimentan al ser parte activa del reino de Dios. No importa cuánto tiempo hayan trabajado. Todos los obreros comparten la misma satisfacción.
por haber sido llamados a colaborar en la viña, lo que simboliza la participación en la obra de salvación de Dios. Lo que esta parábola nos invita a descubrir es que el gozo verdadero y pleno se encuentra en la participación activa en la misión divina, más allá del tiempo o esfuerzo involucrado. El reino de Dios no es un lugar de lucha, competencia o comparación, sino un lugar de comunión, colaboración y gozo compartido en la obra salvadora de Dios. El reino de Dios, un lugar de gratitud y generosidad. Uno de los aspectos más bellos de esta parábola es cómo ilustra la gratitud como respuesta a la generosidad de Dios. La reacción de los obreros al final del día debe ser vista como un modelo de nuestra actitud ante la generosidad divina. Cuando respondemos al llamado de Dios, no debemos hacerlo con resentimiento o con una mentalidad de trabajo ganado, sino con un corazón lleno de gratitud por el amor y la gracia que se nos ofrece. La invitación de la parábola es a aceptar lo que recibimos con alegría, sin comparaciones, y a ser generosos con los demás, reconociendo que la misma gracia que hemos recibido también debe ser ofrecida a los demás, sin importar su tiempo de trabajo. Un reino de igualdad y amor incondicional. La igualdad que vemos en la recompensa que reciben los obreros no es solo un principio social, sino una manifestación del amor incondicional de Dios, que no hace distinciones entre los unos y los otros. En el reino de Dios, todos somos iguales. No por lo que hacemos, sino por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La invitación es a vivir esta igualdad en nuestras relaciones humanas, tratándonos unos a otros con la misma dignidad y respeto que Dios nos otorga, sin mirar el tiempo de trabajo que cada uno ha realizado, sino el amor que Dios ha derramado en nosotros y en los demás. El reino de Dios, un proyecto de transformación. En este pasaje, la invitación del dueño de la viña también puede ser vista como un llamado a transformar nuestra concepción del trabajo y la recompensa en la vida cristiana. En la vida cotidiana, asociamos el trabajo con el esfuerzo y la compensación correspondiente. Pero en el reino de Dios, el trabajo no se mide por lo que damos, sino por el don generoso que recibimos. Al participar en la obra de Dios, no estamos simplemente haciendo un favor o trabajando para ganar un premio, sino que estamos siendo transformados por su amor y generosidad. Esta transformación va más allá de nuestra lógica humana, pues nos invita a cambiar la manera en la que vivimos, relacionándonos con los demás y con Dios desde la gratitud y el reconocimiento de su inmensa bondad. La rebelión del corazón humano. La queja de los obreros que trabajaron todo el día revela una de las luchas más comunes en el corazón humano. La tendencia a compararnos y a medir nuestra valía en relación con los demás. A menudo nos encontramos midiendo nuestras vidas, logros y esfuerzos en términos de lo que otros han hecho, y esto puede llevarnos a sentir celos, frustración o indignación. Cuando creemos que hemos sido tratados injustamente, esta parábola nos desafía a liberarnos de esa mentalidad competitiva y a abrazar una perspectiva más divina y misericordiosa. En lugar de enfocarnos en lo que otros reciben o no, debemos
Concentrarnos en lo que hemos recibido por gracia. Y aprender a vivir con gratitud por la bondad de Dios. El desafío de vivir en abundancia y gratitud. Uno de los retos que surgen al entender esta parábola es cómo vivir. Con una actitud de abundancia y gratitud. Especialmente cuando las circunstancias de la vida no parecen ofrecer las recompensas que esperábamos. En un mundo lleno de competencia, comparación y escasez, la invitación de Jesús a vivir en abundancia puede resultar desconcertante. Pero el reino de Dios está basado en la abundancia de su amor y en la generosidad de su gracia, y este es el tipo de abundancia que debemos aprender a vivir. La gratitud y el agradecimiento por todo lo que Dios nos da, más allá de lo que los demás reciben, es la clave para una vida cristiana auténtica, en la que no nos enfoquemos en lo que nos falta, sino en lo que ya hemos recibido de manera gratuita y sin merecerlo. La gracia, un don inmerecido y no condicionado. El principio fundamental de esta parábola es que la gracia de Dios no se da en función de nuestro esfuerzo, tiempo o logros. La gracia es un regalo inmerecido que no tiene en cuenta nuestras horas de trabajo o lo que hemos logrado para recibirla. En este sentido, la parábola desafía nuestra comprensión humana de la justicia, que a menudo está basada en el principio de quien más trabaja, más recibe. La justicia de Dios, sin embargo, no está limitada por nuestras expectativas o necesidades humanas. Dios da de acuerdo a su infinita misericordia. Y por tanto, todos, sin importar su historia, pueden experimentar la misma salvación, aunque lleguen al reino en momentos diferentes de sus vidas. La alianza de los últimos con los primeros. Un aspecto importante que destaca este pasaje es cómo se resalta la igualdad de todos los obreros al final del día. En el reino de Dios no hay jerarquías basadas en el tiempo de servicio, ni distinciones entre los que empezaron antes y los que llegaron después. Todos reciben la misma recompensa, porque todos son igualmente amados por Dios, sin importar cuánto hayan trabajado para Él. Esta enseñanza debe ser un modelo para la vida cristiana, donde entendemos que nuestra posición ante Dios no depende de nuestras horas de servicio o del trabajo que hemos hecho, sino de la gracia que Él nos otorga, que es gratuita e igual para todos. El amor incondicional de Dios y la salvación para todos. La parábola subraya la igualdad radical que Dios promueve en su reino. No importa si una persona ha vivido una vida de pecado y se convierte al final de su vida, o si ha vivido una vida justa desde su juventud. Todos tienen el mismo acceso a la salvación. Este es un mensaje profundamente consolador para aquellos que temen haber perdido su oportunidad de recibir la gracia de Dios, y una llamada a quienes se sienten demasiado cómodos o seguros en su aparente mérito espiritual. Todos estamos en la misma situación ante Dios, necesitados de su amor y su gracia, y todos tenemos igual acceso a su misericordia, que es infinita y sin límites. La fidelidad y la compasión, dos virtudes fundamentales. Aunque la parábola pone de manifiesto la generosidad del dueño de la viña,
También invita a reflexionar sobre dos virtudes fundamentales: la fidelidad y la compasión. Ser fiel a Dios no significa esperar una recompensa proporcional, sino vivir con compasión y generosidad hacia los demás, sabiendo que la salvación no es solo para nosotros, sino para todos. La fidelidad cristiana no se basa en lo que recibimos, sino en el llamado a servir con amor, sin mirar lo que otros hacen o reciben. Al mismo tiempo, la compasión nos invita a actuar con generosidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que podrían sentirse excluidos o desmerecedores de la gracia divina. Vivir la esperanza de una recompensa inigualable. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el reino de Dios no es una cuestión de tiempo, esfuerzo o logros personales, sino de la esperanza de recibir una recompensa inigualable, que es la salvación eterna. Lo que nos ofrece el dueño de la viña no es simplemente una paga, sino la oportunidad de vivir en la plenitud de su amor para siempre. La invitación es a vivir con esperanza, sabiendo que todos, independientemente de cuándo lleguemos o de cómo hayamos vivido nuestra vida, tenemos la oportunidad de experimentar la vida eterna en la presencia de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.